Lectura de la profecía de Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada y Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel. No vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, Israel será desterrado lejos de su país. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. El santuario de Betel era el centro religioso oficial del Reino del Norte. Allí, el rey Jeroboam había instalado un becerro de oro para competir con el templo de Jerusalén. Allí, sacerdotes oficiales oficiaban un culto cómodo, que no exigía demasiado y no molestaba al poder. Amasías era el sacerdote de ese santuario, un hombre de la élite religiosa que había aprendido a decir lo que el rey quería oír. Pero Amós no era de esos. No había estudiado en las escuelas de profetas, no dependía del sueldo del santuario, no tenía nada que perder. Era un pastor de Tecoa, un hombre del desierto, un recolector de higos silvestres. Dios lo había tomado detrás del rebaño y lo había enviado a profetizar en Betel, justo en el corazón del poder religioso y político. El mensaje de Amasías a Jeroboam es una acusación política. Amós está conspirando, dice. No es cierto. Amós no conspira, no organiza rebeliones, no junta ejércitos. Solo habla la palabra que Dios le da. Pero la palabra profética, cuando es verdadera, siempre es subversiva. Denuncia la injusticia, anuncia el juicio, desenmascara la falsa seguridad de los poderosos. Por eso el país ya no puede soportar sus palabras. No porque las palabras mientan, sino porque dicen la verdad. La verdad duele, y los que viven de la mentira prefieren silenciarla antes que escucharla. Amasías se dirige a Amós con desprecio. Lo llama visionario, un término peyorativo que sugiere un iluso, un soñador sin oficio. Le ordena que se vaya a Judá, su tierra de origen, que allí profetice a cambio de pan. La religión, para Amasías, es un oficio. Uno profetiza para ganarse el sustento, como cualquier otro trabajador. Pero Amós no profetiza por dinero. No profetiza porque haya estudiado. Profetiza porque Dios lo ha enviado. Y Betel no es el santuario del rey ni el templo del reino, por más que Amasías lo crea. Betel es tierra de Dios, y Dios tiene derecho a enviar a quien quiera para hablar lo que quiera. La respuesta de Amós es un monumento a la libertad profética. No soy profeta ni hijo de profeta. No pertenezco al gremio, no tengo diploma, no dependo de ustedes. Soy pastor y cultivador de higos. Un hombre sencillo, un trabajador manual. Pero el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. La vocación no nace de la ambición personal ni de la tradición familiar. Nace de un encuentro con Dios. Y ese encuentro obliga. Amós no puede callar, aunque le cueste la vida. El juicio contra Amasías es severo. Su mujer será deshonrada en plena calle. Sus hijos morirán a espada. Su tierra será repartida por los vencedores. Él mismo morirá en tierra pagana.
y todo Israel será desterrado. No es venganza personal de Amós, es la consecuencia del pecado acumulado. Amasías ha querido silenciar al profeta para proteger un sistema injusto. Pero Dios no se silencia. Puede expulsar a Amós de Betel, pero no puede expulsar la palabra de Dios de su conciencia. Y esa palabra, rechazada, se convierte en sentencia. Este relato es un espejo para todas las épocas. Siempre hay sacerdotes amasías que defienden el statu quo, que confunden el santuario con el poder, que quieren domesticar la palabra de Dios para que no moleste a los reyes. Y siempre hay pastores amos que son sacados de sus rebaños para decir la verdad incómoda. La verdad que no se vende, que no se negocia, que no se calla aunque la echen. El profeta no es un empleado del rey ni un showman religioso. Es un hombre que ha encontrado una palabra más fuerte que su propia vida. No puede dejar de hablar. Aunque lo expulsen. Aunque lo amenacen. Aunque lo maten. Porque la palabra de Dios no está atada. Y el que la desprecia, se desprecia a sí mismo. Para el creyente de hoy, Amós es un modelo de fidelidad. No se necesita ser teólogo, ni doctor, ni líder reconocido. Se necesita haber escuchado la voz de Dios detrás del rebaño. Y luego, ir a Betel. A la institución religiosa cómoda, al poder político que oprime, a la sociedad que normaliza la injusticia. E ir no con un discurso de odio, sino con la palabra que quema como fuego. No para ganar popularidad, sino para ser fiel. Y si esa palabra causa rechazo, no sorprenderse. También fue rechazada Amós. También fue rechazado Jesús. Pero la verdad no se mide por el aplauso humano. Se mide por la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel. Aunque echen al profeta, la palabra queda. Y esa palabra, al final, hará temblar los santuarios falsos y los reinos injustos. Amén. La ciudad de Cafarnaúm ya se había acostumbrado a los milagros de Jesús. Las curaciones, las expulsiones de demonios, las enseñanzas con autoridad, todo eso formaba parte del paisaje cotidiano. Pero ese día, algo diferente iba a suceder. Un grupo de hombres trajo a un paralítico postrado en una camilla. No era un espectáculo raro. Los enfermos eran llevados a Jesús con frecuencia. Pero la escena tenía algo especial. La fe de aquellos hombres era tan intensa que no se detuvo ante las dificultades. No sabemos si rompieron el techo, como narra Marcos, pero ciertamente hicieron todo lo posible para poner al paralítico delante de Jesús. Y Jesús, al ver esa fe, responde de una manera inesperada. No dice primero, levántate y anda. Dice, ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. La sorpresa es mayúscula. El paralítico había venido a buscar curación física, y Jesús le ofrece algo más profundo, el perdón de los pecados. No es que desprecie la parálisis, sino que sabe que el problema más grave del ser humano no es la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma. El pecado, esa ruptura con Dios, esa esclavitud interior, es una parálisis más honda que la de los músculos. Y Jesús va a la raíz. Pero los escribas, los expertos en la ley, se escandalizan. Para ellos, solo Dios puede perdonar pecados. Decir, se te perdonan tus pecados, es blasfemia. No se equivocan en la teología, se equivocan en la identificación de Jesús. Si Jesús es solo un hombre, es blasfemia. Si es el Hijo de Dios, es la verdad más profunda. Jesús, que conoce los pensamientos, no los refuta con un tratado teológico. Les propone una prueba empírica. ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados o decir, levántate y anda? En apariencia, lo primero es más fácil porque no tiene verificación visible. Cualquiera puede pronunciar esas palabras sin que nadie pueda comprobar si el perdón realmente ocurrió. Lo segundo es más difícil porque exige un cambio observable, un milagro físico que salta a la vista. Pero Jesús invierte la lógica. Para demostrar que tiene poder para perdonar, algo invisible, hace lo visible, cura la parálisis. El milagro físico es la señal del milagro espiritual. El que puede sanar el cuerpo, con mayor razón puede sanar el alma. Entonces Jesús ordena al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No hay una recuperación gradual, no hay terapia de rehabilitación. La palabra de Jesús crea la realidad. El hombre se levanta. Toma la camilla que antes lo llevaba a él. Y se va a su casa, caminando, con sus propias piernas. La camilla, que era instrumento de su postración, ahora es trofeo de su liberación. La gente, al ver esto, se llena de temor.
No un miedo paralizante, sino un asombro reverente. Glorifican a Dios, porque han visto que ha dado tanto poder a los hombres. No entienden del todo que Jesús es Dios mismo, pero reconocen que en él actúa una autoridad divina. Este relato es una síntesis del Evangelio. Jesús no vino solo a arreglar problemas físicos, sino a restaurar la relación del ser humano con Dios. El perdón de los pecados es el milagro más grande, aunque no se ve a simple vista. Y la curación del cuerpo es el signo visible de ese perdón invisible. Los escribas representan la tentación de encerrar a Dios en esquemas humanos. Quieren un Dios lejano, que solo perdona desde el cielo, no un Dios encarnado que perdona en la tierra. Pero Jesús es el puente. En él, el cielo se ha acercado a la tierra. Y lo que antes solo podía ser Dios ahora lo hace un hombre, porque ese hombre es Dios. Para el creyente de hoy, este texto es una invitación a llevar a Jesús no solo nuestras enfermedades físicas, sino nuestra parálisis espiritual. La falta de perdón, la culpa que pesa, la incapacidad de levantarnos, todo eso puede ser depositado a sus pies. Y Él no nos dice primero, sé fuerte o esfuérzate. Nos dice, se te perdonan tus pecados. La raíz de la parálisis puede ser un pecado no confesado, una culpa no perdonada, una vergüenza que nos mantiene postrados. Jesús va a esa raíz y la corta. Luego, como consecuencia, podemos levantarnos. No siempre con una curación física milagrosa, pero siempre con la certeza del perdón. Y esa certeza nos permite tomar nuestra camilla, el símbolo de nuestra antigua postración, y caminar. Caminar hacia casa, hacia la vida cotidiana, hacia los hermanos. Porque el perdón no es un sentimiento, es una fuerza que nos pone de pie. Y el que ha experimentado el perdón de Jesús, ya no puede quedarse en el suelo. Se levanta. Toma su camilla. Y glorifica a Dios. Amén.